Y ahora vamos a ver algunas lecciones que aparecen a partir de ese momento. Sepan que cuando Moisés no va con ningún ejército. Cuando les mandamos a alguien a hacer una tarea misionera, lo mandamos con más cosas con las que Moisés fue a sacar al pueblo de Egipto. Si queremos enviar a alguna persona, algún mensajero, algún evangelista, algún misionero a hacer una obra, lo vamos a mandar con mucho más cosas y más recursos de lo que Moisés llevó. Pero hay algo que interesante que Moisés lleva, que nosotros también lo tenemos. Moisés solo se fue con la presencia de Dios, con la palabra de Dios y con la vara. Es todo lo que llevó para sacar al pueblo de Israel de Egipto. ¡Wow! Moisés, ¿eh? Sí que era valiente Moisés. Y Moisés, ¿con quién venís? ¿Quién te va a ayudar a sacar al pueblo? Y tengo la vara, tengo la presencia de Dios, tengo la palabra de Dios. Es todo lo que necesitamos para hacer la obra de Dios. La presencia de Dios que está en nosotros, si un día creíste en Jesucristo como tu Salvador personal, te arrepentiste de tus pecados y le entregaste tu vida a Él, a partir de ese momento la presencia de Dios viene a vivir a tu vida, el Espíritu Santo viene a habitar en tu corazón y a partir de ese momento no se va. La palabra de Dios que nosotros la tenemos y es nuestro manual y nos guía, la tenemos. Y la vara, que muchos lo han representado como las habilidades y los dones que Dios nos ha dado. ¿Qué es lo que nosotros estamos haciendo? ¿Qué es lo que nosotros sabemos hacer? Eso lo va a utilizar el Señor para abrir puertas y compartir su palabra. Todo lo que Moisés llevó, nosotros lo tenemos y aún más cosas todavía. Pero no lo igualamos, ni ahí llegamos a la altura a la que llegó Moisés en su tarea. Por eso Moisés nos deja grandes lecciones. Pero el Señor le va a mostrar diferentes cosas que tenía que aprender. Así que la primera lección que Dios le va a mostrar es la lección de la consagración. Vamos a Éxodo capítulo 4. Habíamos visto el capítulo 3, ahora vamos al capítulo 4, versículo 24, aparece algo muy interesante. A propósito, Moisés se fue solo, no podía llevar a su esposa, no podía llevar a su hijo, a sus hijos, se fue solo. Pero fíjense el versículo 24, dice así, y aconteció en el camino que en una posada Jehová le salió al encuentro y quiso matarlo. Entonces Séfora tomó un pedernal afilado y cortó el prepucio de su hijo y lo echó a sus pies diciendo, la verdad, tú me eres un esposo de sangre. Así le dejó luego ir y ella dijo, esposo de sangre a causa de la circuncisión. Un momento que aparece solamente en 2 versículos, 3 versículos, 24, 25 y 26. Un acontecimiento, de pronto lo iban a matar a su hijo. El Señor iba a permitir de que una enfermedad mate al hijo de Moisés. Moisés ya había salido y se estaban despidiendo de su familia y en una posada Dios permite que su hijo se enferme a punto de estar muriendo. Séfora, la esposa, se da cuenta y es interesante que lo primero que ella hace es circuncidar a su hijo. Moisés no podía guiar al pueblo de Dios, al pueblo de Israel, si desobedecía uno de los mandamientos fundamentales del Señor, que todo varón tenía que ser circuncidado. Todo varón tenía que ser circuncidado. No sé por qué motivo Moisés no circuncidó a su hijo, y este hijo que estaba a punto de morir es Eliezer. Primer hijo es Gersón, su segundo hijo es Eliezer. Eliezer era obviamente más joven y quizás por ahí, como Séfora no es directamente de la línea judía del pueblo de Israel, quizás por ahí ella no le puso toda la atención a eso. Aparte, después de la circuncisión, hay un tiempo de descanso. Hay que estar pendiente del chico y hay que cuidarlo. Y quizás por ahí a algunos les parece algo totalmente fuera de lugar hacer eso.
Quizás a Séfora le pareció eso cuando lo hicieron con Gersón, su primogénito. Y después Moisés, para no tener problemas, lo dejó nada más. Pero el hecho de que Dios quiera intervenir para matar a ese chico, quiere decir de que había algo serio y que Moisés estaba desatendiendo un mandato primordial que el Señor le da a todo judío, ¿no? Y Moisés no podía continuar. Fíjense que ni siquiera terminó de despedirse con su familia. No podía ni siquiera salir a hacer la obra sin consagrar a su hijo. Por eso, una de las primeras lecciones es la consagración. Cuando nosotros queremos servir al Señor, y en la semana pasada le decía, piensen no en la tarea que tenía Moisés, no en la tarea de un misionero que va a empezar una obra. Piensen en la tarea que Dios les ha encomendado en sus casas, como los pastores de su casa, como los guías espirituales de su casa, como esas personas espirituales que influencian. Quizás por ahí son la guía espiritual de tu hija, de tu hijo, de tu madre, de tu padre. ¿Cómo es que los vas a guiar? Si no buscas la consagración, si no buscas una vida de santidad, va a ser difícil que ellos sean influenciados por vos espiritualmente. Por eso el Señor, la primera lección es la consagración. Hebreos 12:14 dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Moisés no podía ver al Señor obrar si es que él no era obediente en cuanto a la santidad. No podía no podía ir a sacar al pueblo de Israel poniendo a un costado uno de los mandamientos principales para ellos, que es la consagración. Por lo tanto, no creamos que el Señor nos va a usar en grande manera si nosotros seguimos todavía con pecados ocultos en nuestro corazón, con hábitos ocultos en nuestra vida. Y a veces decimos, pero no veo a Dios obrar en mi vida. No veo que Él está transformando nuestra familia, nuestra economía, nuestra salud y lo que sea. Y no es que Dios va a cambiar todo, pero no tenés la gracia, la misericordia, la paz, el gozo para poder atravesar las circunstancias. Y uno se desanima y dice, no veo al Señor en nada. Ni siquiera fuerza tengo para atravesar esta situación. Y quizás por ahí tenemos que analizarnos y ver si es que hay algún pecado escondido, algún hábito que el Señor dice, no me vas a ver hasta que consagres tu vida. No me vas a ver hasta que dediques toda tu vida a mí, para mi gloria. Por eso Moisés tuvo que hacerlo y qué bueno que fue que Séfora inmediatamente lo hizo y después lo puso a los pies de Moisés y le dijo este versículo, ¿no? Que ahora él es esposo de sangre a causa de la circuncisión. ¿Por qué lo menciono este pasaje? Porque sale de la nada este pasaje. Están caminando, están yendo de lo más tranquilo. Moisés, siendo obediente, bueno, el Señor me manda, familia, vamos, acompáñenme hasta la salida del pueblo y bueno, ahí nos despedimos y me voy. Pero el Señor lo detuvo. De pronto que lo quería matar. Aconteció que en una posada Jehová le salió al encuentro y lo quiso matar. Y no era que Moisés iba a liberar al pueblo. Dios podía buscarse otro Moisés, no había problema para Dios. Dios lo quería utilizar a él, pero lo primero era la santidad. Iglesia, ¿queremos ver a Dios obrar en nuestras familias, en nuestras vidas? ¿Queremos ver la presencia de Dios transformando nuestras vidas, nuestra familia? Tenemos que buscar la santidad. Tenemos que consagrar nuestra vida. Cada día, cada semana, cada mes, cada año, consagrarlo al Señor. No importa si estamos llenos de conocimiento, no importa si tenemos todas las herramientas para hacer la obra de Dios, no importa si nos hemos leído todos los libros acerca de la crianza, acerca del matrimonio, si no hay consagración, Dios no estará allí. Por lo tanto, sin santidad nadie verá al Señor.
Primera lección, entonces, la lección de la consagración. Segunda lección, la lección de la dependencia en Dios. ¿Se acuerdan que Moisés no tenía nada en realidad? Lo único que tenía Moisés era una vara, que Dios decide utilizar esa vara, pero Moisés tenía que ser una persona totalmente dependiente de Dios, al 100%. No había margen de error en la dependencia de Dios, porque lo que Dios iba a hacer, solamente Dios lo podía hacer. Moisés iba a ser el instrumento para que Dios haga su obra, pero el que iba a hacer la obra es Dios. ¿Creen que nosotros somos los que vamos a transformar el corazón de nuestros hijos para que sean hijos obedientes, espirituales y sigan al Señor? ¿Creen que porque se memorizaron un versículo nuestros hijos, ya somos campeones en la crianza y ya están encaminados? El corazón solamente Dios lo puede transformar. Por eso la dependencia de Dios es indispensable en nuestro rol, en nuestra tarea como pastores, como guías espirituales donde Dios te haya puesto. Depender de Dios en todo, porque Dios es el único que puede ir directamente al corazón y transformar el corazón. Algunos han visto corazones de esposos siendo transformados, de esposas siendo transformadas, corazones de madre, de padre siendo transformados. Pero no porque hayamos tenido algo mágico que lo hicimos, sino porque Dios lo hizo. Dice que el corazón del hombre es engañoso más que todas las cosas, ¿no? ¿Quién lo conocerá? Dice. Y después el mismo versículo, el siguiente versículo contesta, dice, yo Jehová, que escudriño los corazones. Solamente Dios conoce el corazón de tus hijos, de tus parientes, de tus seres queridos, solamente Dios los conoce. Y de pronto se desanima y dice, bueno, yo pensaba que está todo bien y ahora ya no quiere saber nada de las cosas del Señor, no quiere leer su Biblia, no quiere hacer nada. Solo Dios conoce el corazón. Por eso la dependencia en Dios es indispensable y es lo que le toca a Moisés en este servicio. Moisés hizo todo lo que todo líder espiritual debe hacer cuando las cosas se ponen difíciles. Llevó su carga al Señor y le habló con sinceridad sobre la situación. Seamos sinceros con el Señor sabe todo, conoce todo. Capítulo 5, fíjense lo que pasa en el versículo 4. Entonces el rey de Egipto les dijo, Moisés y Aarón, ¿por qué hacéis cesar al pueblo de su trabajo? Volver a sus tareas. Dijo también Faraón, he aquí el pueblo de la tierra es ahora mucho y vosotros le hacéis cesar de sus tareas. Y mandó Faraón aquel mismo día a los cuadrilleros del pueblo que los tenían a su cargo y a sus capataces diciendo, de aquí en adelante no daréis paja al pueblo para hacer ladrillo como hasta ahora. Vayan ellos y recojan por sí mismos la paja. Y les impondréis las mismas tareas de ladrillo que hacían antes, y no les disminuiréis nada, porque están ociosos. Por eso levantan la voz diciendo, vamos y ofrezcamos sacrificios a nuestro Dios. Malo el faraón, ¿no? ¿Sí? Ellos ya eran esclavos, ellos estaban haciendo ladrillos para todas las construcciones de los egipcios. Pero cuando Moisés y Aarón vinieron y le pidieron a Faraón de que deje ir al pueblo para que ofrezcan sacrificios a Jehová, entonces el Faraón dijo, estos están ociosos, para que estén pensando en ir de vacaciones por 3 días a ofrecer sacrificios. Esto deben tener demasiado tiempo. Así que le vamos a agregar una tarea más. Antes nosotros le proveíamos toda la paja, el pasto seco que se necesita para hacer los ladrillos. Ahora ya no le vamos a proveer. Entonces, cada uno vaya, busque, lo trae, lo prepara y hace los ladrillos la misma cantidad. Doble trabajo. Fíjense lo que sigue. Versículo 9. Agrávese la servidumbre sobre ellos para que se ocupen en ella y no atiendan a palabras mentirosas. Y saliendo los cuadrilleros del pueblo, a sus capataces hablaron al pueblo diciendo, así ha dicho Faraón,
Yo os doy paja, id vosotros. Yo no os doy paja, id vosotros y recoged la paja donde la halléis, pero nada se disminuirá de vuestra tarea. Luego fíjense el versículo 13. Y los cuadrilleros los apremiaban diciendo, acabad vuestra obra, la tarea de cada día en su día, como cuando se os daba paja. Y azotaban a los capataces de los hijos de Israel que los cuadrilleros de Faraón habían puesto sobre ellos, diciendo, ¿por qué no habéis cumplido vuestra tarea de ladrillos, ni ayer ni hoy, como antes? Y los capataces de los hijos de Israel vinieron a Faraón. Los hijos de Israel, que eran los capataces en las tareas, vinieron a Faraón y se quejaron a él, diciendo, ¿por qué lo haces así con tus siervos? No se da paja a tus siervos y con todo nos dicen hacer el ladrillo. Y he aquí tus siervos son azotados y el pueblo tuyo es el culpable. Y él respondió, ¿estáis ociosos? Sí, ociosos. Y por eso decís, vamos y ofrezcamos sacrificio a Jehová. Ir pues ahora y trabajar, no se os dará paja y habéis de entregar la misma tarea de ladrillo. Entonces los capataces de los hijos de Israel se vieron en aflicción al decirles, no disminuirá nada de vuestro ladrillo de la tarea de cada día. Y ahora fíjense el versículo 20. Y encontrando a Moisés y a Aarón, los cruzaron por el camino, que estaban a la vista de ellos cuando salían de la presencia de Faraón, y les dijeron, mire Jehová sobre vosotros y juzgue, pues nos habéis hecho abominable delante de Faraón de sus siervos, poniéndoles la espada en la mano para que nos maten. Entonces Moisés se volvió a Jehová y dijo, Señor, ¿por qué afliges a este pueblo? ¿Para qué me enviaste? Porque desde que yo vine a Faraón para hablarte en tu nombre, ha afligido a este pueblo y tú no has librado a tu pueblo. Primera vez que va Faraón a hablar primera vez que va Moisés a hablar con el Faraón, y el Faraón le dice, mira Moisés, me parece que estás hablando con tu gente, tus compatriotas, y te están haciendo caso, y creo que tienen demasiado tiempo, así que vamos a duplicar las tareas. Y se hizo muy duro todo esto. Porque acuérdense el versículo que habíamos leído, el versículo 14, y azotaban, dice. No solamente les obligaban a hacer la tarea, sino que los azotaban. Antes ellos no eran tan maltratados. Ahora viene Moisés y quiere sacarlos, porque Dios le mandó a sacarlos, y los empiezan a azotar y les duplican la tarea. ¿Cómo se sentirían ustedes? ¿Alguna vez trabajaron todo el día y alguien les dijo que no hicieron nada? ¿Sí? Y que para mañana tienen que hacer el doble. Y dentro tuyo dices, no, yo laburé hoy, me sacrifiqué, transpiré la camiseta y me dicen que no trabajé. Y no solamente te dicen que al día siguiente tenés que hacer el doble, sino que ahí te latiguean, te azotan para que lo termines. ¿Cómo no va a estar enojado el pueblo? Y el pueblo, fíjense, el primer intento del siervo Moisés de sacar a su pueblo, lo que él experimenta es el rechazo del mismo pueblo. Dice que el Señor te juzgue, le dice. ¿Por qué nos has hecho abominable delante del faraón? Entonces, o sea, lo primero que encontró Moisés en su primer intento de servir a su pueblo fue rechazo. ¿Cómo reaccionas ante el rechazo? ¿Querés ser de bendición a tu familia? ¿Querés ser de bendición a tus hijos? ¿Querés ser bendición a tu cónyuge? Y lo primero que encontraste es rechazo. Fíjense cómo respondió Moisés. Dice que Moisés fue a la presencia de Dios y le dijo, Señor, ¿por qué afliges a tu pueblo? Él no se puso a discutir con la gente. Tranquilamente, Señor,
pero ¿por qué se enojan si yo vengo a librarlos? El Señor quiere librarlos. Quédense tranquilos, dejen de enojarse, de murmurar. ¿No se dan cuenta que yo dejé toda mi familia allá? Que el Señor casi me mata por el camino y que estoy acá para librarlos y ustedes se enojan conmigo. No dijo eso Moisés, ¿no? Fue a la presencia de Dios. Por eso la dependencia no era en el servicio, en el resultado de su servicio, en el trabajo. La dependencia era en Dios, por lo tanto, él va a Dios. La dependencia del resultado que ustedes están haciendo, donde Dios los puso, no depende de sus habilidades, de la persona a la que están influenciando, depende de Dios. Dios es el que da el resultado. Por eso el apóstol Pablo dice, yo sembré, Apolo regó, pero el crecimiento, ¿quién lo da? Dios. Pero ¿por qué nos enojamos con nosotros mismos? ¿Por qué nos martirizamos? No hice bien las cosas, no, está mal, no fui paciente, no me entrené lo suficiente, quizás por ahí la lastimé, ya no lo voy a hacer más. Vamos al Señor. Los líderes espirituales deben ser valientes ante la gente, pero quebrantados ante Dios. Deben reclamar las promesas de Dios y hacer su voluntad, incluso cuando todo parezca estar en su contra. Primer intento, rechazo, todo en su contra. En la desesperación Moisés clamó a Dios. Luego lo vamos a ver, pero en Éxodo capítulo 14, versículo 15. Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Esto cuando justo antes de cruzar el Mar Rojo. ¿Qué hizo Moisés cuando el pueblo se enojó? ¿Clamó a quién? A las aguas. Aarón se lo agarró con Aarón. Dijo, Aarón, tu culpa. No tendría que haberte traído. Clamó a Dios. En la murmuración, ¿te pones a pelear o haces lo que Moisés hizo? Y Moisés clamó a Jehová y Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatuto y ordenanza y allí los probó. En la desesperación clamó a Dios. ¿Qué haces en la desesperación financiera? ¿Qué haces? ¿Salís corriendo y buscas opciones? Moisés fue directamente a Dios, porque todo depende de Dios. Tenemos que aprender a depender de Dios en todo lo que hacemos. ¿Qué haces en la murmuración? Y voy a encararlo. La Biblia dice que tengo que ir uno a uno, después con dos, después con tres, después toda la iglesia. Primero, ¿a dónde vamos? A la presencia de Dios. En los ataques, clamó a Dios. Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo, ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán. Lo estaban por apedrear. Eran terribles esto, ¿eh? Lo querían apedrear a Moisés. Sacaba la vara a Moisés, lo mataba todo probablemente. Era poderosa la vara. El poder no estaba en la vara, estaba en Dios. Pero no era fácil guiar a este pueblo, ¿eh? Murmuraban de Moisés, lo ponían en aprieto, murmuraban, lo atacaban, hasta querían apedrearlo. Imagínate si las personas que estás influenciando te quieren golpear. Y hemos escuchado ejemplos de personas que han querido influenciar a sus seres queridos, a sus amigos, y han recibido insultos. Y nosotros los motivamos que oren, que vayan, los inviten a la iglesia, y cuando lo hacen, reciben insultos. Y eso tiene que hacernos dejar la tarea, dejar de orar por ellos. No, al contrario, vamos a la presencia de Dios. Muy bien, entonces la segunda lección es la dependencia. Y cuando hablamos de dependencia, no podemos decir que dependemos de Dios si no tenemos una vida de oración. Si no oramos al Señor, si no oramos, no vamos a la presencia de Dios, no podemos decir que dependemos de Dios. Dependemos más de nuestras habilidades, de nuestro conocimiento, de nuestra experiencia, pero no de Dios. Depender de Dios es ir a la presencia de Dios y preguntarle a Él qué es lo que quiere, qué es lo que Él quiere que nosotros hagamos. Seguimos en la batalla, clamó a Dios. Esta es otra historia hermosa cuando
Moisés tenía que orar porque el pueblo estaba batallando y cuando él dejaba de orar, el pueblo perdía. Él seguía orando con las manos levantadas, el pueblo ganaba. Bajaba los brazos, se cansaba, era todo un día con los brazos arriba. Ya los quiero ver ahí, todo el día. Dios te pide solo que levantes tus manos todo el día. Se cansaba, el pueblo perdía. Levantaba los brazos y el pueblo ganaba. Y las manos de Moisés se cansaban por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Todo el día. El que tenía que orar e interceder era Moisés. No podíamos reemplazar. Moisés hubiera dicho, muchachos, me cansé, Aarón, vení, te toca, tu turno, yo ya oré 4 horas, vení, Hur, te toca. El Señor estaba acompañando a Moisés, no a Aarón, no a Hur. Moisés tenía que orar. La responsabilidad que Dios nos ha dado está en nosotros. No podemos delegar las responsabilidades. Sepan que las responsabilidades no son transferibles. No podemos transferir una responsabilidad a otra persona. Mi responsabilidad como esposo es mía. Mi responsabilidad como padre es mía. Yo no la puedo transferir a mi esposa. Es mía. Si como padre me toca guiar, liderar mi hogar, lo tengo que hacer. Y si veo que mis manos se cansan, pido ayuda, pero yo tengo que seguir levantando las manos. Y así lo mismo en cada una de las situaciones donde Dios los puso. Aquellos que están encargados de algún ministerio, la responsabilidad es tuya como encargado, como encargada del ministerio. No la podés transferir, no, pero que se haga cargo el pastor lo puede hacer. No, Dios te lo encomendó a vos. Levantá las manos, pedí ayuda, pero seguí batallando. Amén. Entró Moisés en medio de la nube y subió al monte y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. La vida de oración de Moisés es excepcional. Tercera lección, la lección de la obediencia. ¿Y qué dura la lección de la obediencia? ¿No? La primera, la lección de la consagración. Hay que buscar la santidad. La segunda, la dependencia. Hay que depender de Dios, hay que buscarlo en oración. La tercera es la obediencia. Si Él dice, lo hago. El pueblo de Israel, mientras todo iba bien, solían obedecer al Señor y a Moisés. Y progresaban, iban adelante en todo lo que el Señor les encomendaba. Pero si había alguna prueba o incomodidad en sus circunstancias, inmediatamente comenzaban a quejarse ante Moisés y el Señor y pedían regresar ¿a dónde? A Egipto. Moisés, ¿no? ¿Cómo te sentirías? No, yo prefiero ir al mundo. Yo prefiero salir de esta casa antes que obedecerte, antes que ir a la iglesia. Hay hogares donde ha habido situaciones muy trágicas, donde los hijos se rebelaron por completo al Señor y literalmente le decían a los padres, prefiero vivir en otra casa antes que acompañarte a la iglesia. Me acuerdo de historias que pasábamos allá cuando estábamos sirviendo en la matanza, íbamos, visitábamos y orábamos juntos por la familia y los vicios en los chicos habían hecho estragos y de niños iban a la iglesia, íbamos, lo buscábamos nosotros o algunos, los que estaban antes que nosotros haciendo el ministerio, nos contaban, pero si yo lo traía a la escuelita, ellos estaban contentos, oraban, estaban en la reunión de preadolescentes, pero llegó la adolescencia y ya no querían saber nada. A Moisés le tocó vivir 40 años esto. 40 años, ¿eh? Por eso es bueno encararnos en la actitud de Moisés. 40 años. Nosotros estamos un año lidiando con la desobediencia de un hijo y ya nos cansamos, ¿no? Y ya le queremos ahí dar con todo para que entienda, para que obedezca. O por ahí la situación en el matrimonio no da más y después de 2 años, listo, no da más, no nos entendemos. Lo que no entendemos es la guía del Señor, la palabra del Señor. No entendemos que tenemos que obedecer al Señor. Fíjense el capítulo 14. Este es el punto donde están todos por cruzar el Mar Rojo.
Vamos directamente al versículo versículo 10. Y cuando Faraón se hubo acercado, antes de continuar, el pueblo de Israel estaba frente al mar, rodeado por montañas, y detrás de ellos estaba el ejército egipcio. Faraón se enojó cuando se le fue todo el pueblo. Le pasó el dolor de la muerte de su hijo, el primogénito. Acuérdense que cuando el pueblo salió de Egipto, a veces tenemos que meternos un poco en la historia, ¿no? Cuando salió todo el pueblo de Egipto, lo único que había en Egipto era muerte y mal olor. Todos los primogénitos de todas las familias estaban muertos. No había casa donde no había un muerto. Salías afuera de tu casa, los primogénitos de los animales estaban muertos. El olor de muerte estaba por todo lado, porque el ángel de la muerte había pasado y no hacía excepción de persona. Solo obedecía lo que Dios le decía. Y le dijo que donde había una puerta manchada con sangre de un cordero, esa puerta lo tenía que saltear y no pasar por ahí. Y así fue. Pero el resto de toda la nación, todos murieron, los primogénitos. Sale el pueblo, quizás por ahí pasaron 3 días, no estoy seguro del tiempo, pero Faraón se enojó, endureció su corazón y salió a perseguir al pueblo de Israel. Salió con 600 caballos, carros. O sea, salió directo a matarlos a todos. La bronca, el enojo, la ira que él tenía, lo quería volcar todo en asesinar al pueblo de Israel. Lo único que lo detenía para que no llegue al pueblo de Israel era la columna de fuego y la nube que estaba sobre ellos. Para ellos era oscuridad y había una columna de fuego ahí que les impedía pasar, mientras el pueblo estaba frente al mar. Y esto es lo que pasa, fíjense versículo 10, y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos y he aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Y dijeron a Moisés, otra vez pobre Moisés, ¿eh? Fíjense lo que dicen esto, ¿no había sepulcros en Egipto que nos ha sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto? Le hicieron recordar de cuando lo rechazaron en Egipto. Bravos son, ¿no? Diciendo, déjanos servir a los egipcios, porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Esto es una puñalada en el corazón de Moisés, ¿eh? Es mejor para nosotros que estemos allá muriendo antes que estemos acá con vos. Duro, ¿no? Duro para Moisés. Y Moisés se hizo fuerte, cobró fuerza de lo alto y dijo Moisés al pueblo, no temáis, está firme y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre lo veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Si puede memorizar este versículo, memorícelo. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Moisés no sabía lo que Dios iba a hacer. Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Saca la vara, golpea las aguas del Mar Rojo y se van a abrir. La obediencia que nosotros estamos hablando no es la obediencia de hacer las cosas que nos gustan. A nosotros nos gustan hacer cosas y las cosas que nos gustan hacer nosotros las queremos hacer. Yo no voy a hacer nada que no me gusta. Una frase que siempre lo escuchamos. Las cosas que Dios nos manda hacer no son cosas que nos gustan muchas veces. Son cosas que no tienen lógica. ¿Cómo lo va a llevar al desierto? Había otro camino para que lo lleve. El camino a la franja de Gaza, el camino a los filisteos. Pero Dios decidió llevarlos por el desierto. Niños, mujeres, Señor, no tiene lógica esto. Encima me llevas al mar. ¿Y qué hago en el mar?
2 millones de personas. Javier mencionaba algo. La provincia de Misiones tiene 1.250.000 personas. Más o menos, alguno más, un número menos, pero esa es la cantidad. Si tuviéramos que agrupar a toda la gente de Misiones en un solo lugar, ¿dónde lo agruparías? Vamos a tomar la ruta 213, ¿no? Desde 40 hasta Chango Más. Todo, ocupando la colectora, ocupando la ruta, todo. Quizás puede entrar 1.250.000 personas. Ponemos a toda la gente, imagínense. O sea, la gente de Posadas, toda la gente que vive en Posadas, era 1/4 de toda la gente que salió al desierto. Se calcula que hay más o menos 600.000 personas acá en Posadas. No hay datos oficiales, por lo tanto son cálculos. Toda esa gente está acá en la ruta 213. Allá adelante en el Chango Más está Moisés, lidiando con la gente que le dice, con los ancianos. Y cuando dice el pueblo, son los ancianos que están representando al pueblo. La gente que tiene influencia sobre otros. Y al fondo está la gente, ¿no? Está la vaca, el ganado, todo lo que llevaban. Se llevaron todo de Egipto. Y de pronto Moisés mira para atrás y ve una multitud de gente. Si estos se enojan conmigo, me matan. Por eso dice, de a poco me apedrean. Ahora, ¿por qué Dios le dice que lleve a toda esa gente? Toda esa gente, imagínense toda esta avenida. Vamos todos para el mar. ¿Qué hacemos en el mar? Dios te dice, tenés una situación difícil en tu hogar y Dios te dice, ven a mí, a mi presencia. Tenés que orar. Señor, no. Yo no necesito orar, yo necesito alguna solución. ¿Tenés alguna situación difícil? ¿Estás pasando por diferentes circunstancias? ¿Experimentás algún rechazo? Dios te quiere librar de situaciones y te dice, bueno, tenés que leer la Biblia. No es lógico, Señor. O sea, 1, me cuesta. 2, no la entiendo. 3, no sé cómo ponerla en práctica. Y es como llevar a todo el pueblo por el mar. ¿Cómo cruzás 2 millones de personas por el mar? ¿Tenía balsa Moisés? No tenía nada. Solo la vara que Dios podía utilizar. Por eso cuando hablamos de la obediencia, iglesia, Dios te va a mandar a hacer cosas que humanamente no las podés hacer. O sea, la forma como estás guiando a tu familia, cómo pensás que podés salir adelante en todas las áreas de tu vida, es una forma humana como nosotros lo pensamos. No es la forma como Dios actúa. Para Dios no hay imposibles. Si Dios te quiere dar todo lo que vos deseas en la vida de la noche a la mañana, te lo puede dar. Si Dios quiere transformar tu familia, Él lo puede hacer de la noche a la mañana. Pero que Él te pida hacer cosas que van fuera de la lógica, que no tienen lógica. Dios me manda a hacer una tarea, pero no tengo un peso para hacer la tarea. Dios me manda a guiar a mi familia cuando estamos todos peleados en casa. ¿Por qué no envía a otra persona que nos ayude en la obra? Primero que nos reconcilie y después sí, yo puedo ser el líder espiritual en mi hogar. Eso es un pensamiento humano. Pero Dios no se maneja de esa forma. Dios es Dios. Dios puede librarte de una enfermedad o darte la fuerza para atravesar la enfermedad con contentamiento. Feliz. Y la gente dice, se está muriendo, está feliz. Y es porque Dios está allí. Entonces, Moisés dijo al pueblo, no temáis, esto lo habíamos leído. Después Dios le dice, golpea la roca para que salga agua. ¿A quién se le imaginaría de que golpeando una roca va a salir agua? Tus hijos te piden, mamá, tengo hambre, papá, tengo hambre. Y bueno, el Señor acá me dice que golpee una roca, hijo, vamos a golpear una roca. No tiene lógica. Pero si el Señor te lo dice, hacelo. Porque Dios tiene algo preparado allí. Y eso es lo extraordinario de la obediencia a Dios.
que uno tiene que cerrar los ojos y decir, allá voy. Me pondré delante de ti junto a la roca de Oreb, golpea la roca y saldrá agua de ella para que el pueblo pueda beber. Así lo hizo Moisés a la vista de los ancianos de Israel. ¿Qué habrán dicho los ancianos, no? ¿A dónde va este Moisés? Moisés, te dijimos que queremos agua. ¿Qué haces con la roca ahí? Tal cual Dios le dijo, Moisés lo tenía que hacer. Y así fue. Tira el árbol al agua para que las aguas se endulcen. ¿Qué tenía el... ¿Stevia tenía el árbol? ¿Era un árbol de stevia? Moisés no cortó el árbol. Él le dijo a los muchachos, corten el árbol y lo vamos a tirar acá al lago para que se vuelva dulce el agua. Probablemente alguno se habrá reído, ¿no? Y Moisés clamó a Jehová y Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas y las aguas se endulzaron. Allí le dio estatuto, dio ordenanza, allí los probó. El Señor te da a veces tareas para hacer, te pone en lugares donde tenés que servirle a Él, pero la obediencia es indiscutible. La obediencia es tal cual la Biblia dice. Si la Biblia me dice que tengo que hacerlo, lo voy a hacer. Si la Biblia me dice que tengo que llevar mis cargas al Señor, lo voy a hacer. Si la Biblia me dice que tengo que venir a Él para encontrar descanso, lo voy a hacer. Si la Biblia me dice que tengo que ser diligente en la crianza, lo voy a hacer. Bueno, continuamos. El maná es otra cosa de loco, ¿no? Y ellos lo guardaron hasta la mañana según lo que Moisés había mandado y no se agusanó ni hedió. El último día, para el día de reposo, ellos no tenían que juntar el maná. Tenían que juntarlo el día anterior y para ese día ya tenían maná y no tenían que trabajar, ¿no? Y el maná no se podría. Si ellos lo hacían otro día, el maná se les echaba a perder, se podría. Y lo encontraban con gusanos. Y uno dice, no, pero si lo podemos hacer el sábado, si el sábado podemos guardar maná, yo también voy a guardar el martes, así tengo un poquito extra, ¿no? Mirá si tengo más hambre. O mirá si los muchachos tienen hambre y quieren comer más maná. El Señor dijo, no, el maná es para el día. Lo que necesitas en el día, eso es lo que te voy a dar. No, pero yo lo quiero guardar. Bueno, guardalo y al siguiente día va a haber gusanos en tu casa. Y así fue, no hay tiempo para la historia, pero a veces te reís acá con las historias de Éxodo. Tal cual Dios lo dice, iglesia, así se cumple. No es voy a hacer lo que Dios quiere que Él haga, pero a mi manera. No funciona así. Fíjense, hablale a la roca, y acá se cansó un poquito Moisés. Y el Señor le tuvo que disciplinar. Porque la obediencia es obediencia. No hay obediencia parcial, no hay un poquito de obediencia, la obediencia es obediencia. En Números capítulo 20, versículo 8, Dios le dice, toma la vara y reúne a la congregación, toda la congregación, tú y Aarón, tu hermano, y habla a la peña, a vista de todos ellos, y ella dará su agua, y les sacarás agua de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Todos sabemos la historia, ¿se acuerdan? ¿Qué es lo que hizo Moisés? Golpeó la roca. ¿Qué le dijo Dios? Vamos a Números capítulo 20, fíjense. Se pasó el tiempo, pero fíjense, Números capítulo 20. Versículo 9 del capítulo 20 de Números dice, entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová, como él le mandó. Y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña y le dijo, oíd ahora ¿qué? Rebeldes. Estaba enojado Moisés, ¿no? Le damos toda la razón, humanamente le damos toda la razón. Oíd ahora rebeldes, ¿os hemos de hacer salir agua de esta peña? Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces y salieron muchas aguas y bebió la congregación y sus bestias. Luego el versículo 12, y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, por cuanto no creíste en mí para santificarme delante de los hijos de Israel,
Por tanto, no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Estas son las aguas de la rencilla por las cuales contendieron los hijos de Israel con Jehová, y él se santificó en ellos. ¿Salió agua de la roca? Salió agua. ¿Vio, pastor? Lo hice, ¿eh? ¿Vio, pastor? Estamos bien, estamos todos contentos. No queremos servir, pero queremos ir los domingos a la iglesia. Pero no queremos servir al Señor. No queremos que nos visiten, pero sí vamos a ir los domingos a la iglesia. Tampoco queremos visitar, pero queremos ir los domingos. Y estamos bien, pastor. Mire cómo estamos. La obediencia es obediencia. Y no hay otra forma de hacerlo más que la forma que Dios nos mandó a hacer. Dios le dijo a Moisés, Moisés, hablale a la roca. Moisés estaba enojado y lo golpeó a la roca. Entonces Dios le dice a Moisés, tenés que hacerlo a mi manera. Si no es a mi manera, va a salir agua de la roca, no vas a perder la salvación, vas a ir al cielo, pero no me verás obrar. No vas a tener contentamiento, no vas a sentirte satisfecho. No hay forma de estar satisfechos si hacemos las cosas a nuestra manera. Por lo tanto, iglesia, cuando hablamos de obediencia, la lección de la consagración, la lección de la obediencia, de la dependencia en Dios, buscándolo a Él en oración, la lección de la obediencia. Hay que hacer lo que Dios dice. Y por último, la lección de la misericordia. Moisés amaba a su pueblo a pesar de sus pecados y deseaba más que nada glorificar a Dios de Israel y verlo cumplir sus promesas. Moisés no estaba pensando en él, sino que pensaba en el pueblo. Así que el pueblo de Dios disfrutaba de un gran líder, pero no lo valoró. Moisés incondicionalmente amó al pueblo. Y cuando Dios lo quería destruir, Moisés dijo, no, Señor. Moisés no estaba preocupado por su propio futuro. Le preocupaba el nombre de Dios. ¿Qué dirían los egipcios si supieran que los egipcios de Dios, si supieran que toda la nación de Israel había sido destruida en Sinaí? María y Aarón murmuraron contra Moisés, sus hermanos. No hay tiempo para estudiar la historia, pero la misma hermana de Aarón murmuró de Moisés y quisieron sacarlo del liderazgo. Dios jamás lo iba a permitir. Siempre iba a respaldar a Moisés. Aunque Moisés se equivocó, salieron aguas de la roca. Aunque Moisés se equivoque, Dios iba a respaldar a su siervo. Dios siempre hace así. Dios respalda a su siervo. María no comenzó su ataque amenazando a Moisés de usurpar su autoridad y liderazgo. Ella empezó murmurando en contra de su esposa. María, la hermana de Moisés, empezó a murmurar de la esposa de Moisés, de la cuñada. Y así empezó todo este tema de querer sacarlo a Moisés del liderazgo. Qué interesante cómo actúa el diablo, ¿no? No le atacan al líder, sino que a la esposa del líder. Como evidencia de su mansedumbre, Moisés oró por su hermana y el Señor le quitó la lepra, la sanó y le quitó la aflicción. Cuando María, o Miriam también aparece como Miriam, murmuró de Moisés y lo querían sacar del liderazgo porque María y Aarón dijeron, ¿acaso Dios no habla a través de nosotros también? Porque eran líderes y Dios los utilizaba en gran manera para guiar al pueblo. Y un momento María dice, bueno, Dios habla a través de nosotros, Pastora María, ¿no? Habla a través de nosotros, ¿por qué no? Vamos a liderar al pueblo. Encima Moisés tomó como mujer una cusita, no una cosita, una cusita de cus. Y ellos lo vieron como desobediencia al Señor. Si Moisés desobedece, enseguida el Señor lo disciplina. Pero no había ninguna advertencia o ninguna, ¿cómo se diría?, mandamiento en contra de tomar una mujer de esa tierra, de Cus. La única prohibición era de las mujeres de la tierra de Canaán. No podían tomar mujeres de Canaán. Pero de otras tierras no decía nada. Y Moisés tomó, los comentaristas, los teólogos dicen que para ese entonces ya su esposa había muerto, su esposa Séfora. Entonces Moisés tomó a una mujer como esposa y era
Cusita. Y entonces María dijo, bueno, no, acá no están las cosas, se hacen como nosotros decimos, Moisés. Y murmuraron, y trajo mucho dolor al corazón de Moisés. Lo cuestionaron su liderazgo. Pero ¿qué es lo que hizo Moisés cuando Dios le trajo la lepra a María? Dios le llenó de lepra. Vos murmuraste de mi siervo Moisés, lepra para vos. Y dice que Aarón se va y dice, no, Moisés, no hagas eso, Moisés. Ora, por favor, a Dios, que Dios la sane. Mirá cómo está María, es tu hermana. Ahí viene el hermano mayor, Aarón era el hermano mayor. No, Moisés, orá al Señor, mirá que le quite la lepra. Moisés era un hombre tan manso, con toda la mansedumbre del mundo. Le va y le pide al Señor, sana a mi hermana María. Ella no sabe lo que está haciendo. Por eso Moisés es un tipo del Señor Jesús. Jesús dijo, Señor, perdónalo, no sabe lo que están haciendo ellos. Qué mansedumbre ese hombre, ¿no? Oró por su hermana, Dios la sanó, le quitó la lepra, la sacaron del pueblo porque como había tenido lepra tenía que estar 7 días separada del pueblo. El pueblo se retrasó por culpa de María. Así que cuando hablamos de la lección de la misericordia, ¿cómo vas a actuar con las personas que estás liderando? ¿En tu hogar, en tu ministerio? ¿Lo vas a tratar como Faraón o como Moisés? ¿Le vas a dar doble tarea? ¿Lo vas a azotar ahí para que cumplan los mandados, para que hagan el devocional, para que vayan a la iglesia, para que vengan, para que sirvan? ¿O los vas a tratar como Moisés? Ir a la presencia del Señor, orar, Señor, mueve sus corazones. Quebrántalos, Señor, que tu palabra llegue a su vida. A veces somos más como Faraón que como Moisés, ¿no? Los hijos se ponen rebeldes, no quieren obedecer, doble tarea ahí. Azote si no quiere obedecer. Pero Moisés fue todo suficiente. O a veces nos queremos Dios, ¿no? No quiero obedecer, lepra para vos también. Pero no nos olvidemos de Moisés, tremendo hombre del Señor. Vamos a ponernos de pie y terminamos. El Señor va a permitir que pasemos por el desierto. Siempre lo hace el Señor para pulir nuestro corazón, para transformar nuestro corazón. Vas a pasar por el desierto. Quizás ya estás pasando por el desierto. El Señor te va a hacer atravesar situaciones muy difíciles. Y vas a tener 2 opciones. Actuar como el pueblo de Israel, con amargura, con queja, murmuración, o actuar como Moisés. Y mi oración es que cada uno de nosotros pueda actuar como Moisés. Moisés nunca fue débil, él fue firme, sus convicciones eran totalmente firmes. Él no iba a permitir el pecado en el pueblo, pero estaba lleno de misericordia, de compasión, de mansedumbre. Que sigamos el ejemplo de Moisés. Amén.